Si te digo que un inca navegó el Océano Pacífico y descubrió varias islas de la Polinesia, y no solo eso, sino que también les enseñó a los nativos de esas islas actividades como la cerámica y la metalurgia. Es más, si te digo que los primeros pobladores de la isla de Pascua fueron los antiguos Mochica y que además existe una construcción incaica en dicha isla, ¿me creerías? Quédate a ver este video. Antes de empezar, no olvides hacer clic en la campanita si es que ya estás suscrito. Con esto no te perderás ningún video que yo suba. Muy buenas, amantes de la cultura. Para entender todos estos hechos debemos saber primero quién fue Túpac Yupanqui y qué hizo por el Tahuantinsuyo. Él nació a mediados del siglo XV y su padre fue Pachacútec. Desde los 20 años de edad, Túpac Yupanqui inició un cogobierno junto con su padre. La labor de este príncipe inca era explorar, conquistar y anexar todos los territorios y culturas que se pueda. De esta forma el Tahuantinsuyo creció a su máxima expresión territorial tal como nos la enseñan. Se podría decir que el Perú le debe a este inca gran parte de sus fronteras. Él conquistó culturas enteras en el Golfo de Guayaquil, en el Altiplano. Dentro del mismo Perú venció a los chachapoyas y a toda la cultura chimú. Para conquistar a los chimú tuvo la idea de desviar las aguas del río Moche que abastecían a su principal ciudad, que era Chanchan. De esa forma, los chimú se rindieron. Túpac Yupanqui también conquistó a los mapuches y araucanos de la zona septentrional de Chile. Dejó gobernantes, mitimaes y construcciones en donde hoy es la ciudad de Santiago. Dentro de estas grandes expediciones hay tres teorías muy curiosas que todos debemos conocer. La primera es la batalla de Maule, que se llevó a cabo en el río Maule al sur de Santiago. Los beligerantes fueron el Tahuantinsuyo versus el pueblo mapuche. Esta batalla ocurrió a finales del siglo XV, alrededor del año 1485. No se tiene fecha exacta, pero sí se tiene la crónica de al menos 5 reconocidos historiadores. 2 de ellos españoles, 2 chilenos y el único peruano es el inca Garcilaso de la Vega. Él relata este suceso en su ya conocido libro Los Comentarios Reales de los Incas. Cuando Túpac Yupanqui trata de conquistar un territorio, lo primero que hace es mandar emisarios para comunicar e instigar a la población a que se rindan y que reconozcan a su nuevo líder soberano. Si dicho pueblo no acepta, significa que están dispuestos a dar batalla. Y eso mismo ocurrió a orillas del río Maule. El resultado de la batalla es incierto porque los cronistas difieren en este punto. No obstante, todos coinciden en que Túpac Yupanqui estableció los límites del Tahuantinsuyo en el río Maule. Ahora vamos con la segunda curiosidad de este inca. Existen datos aportados por cronistas españoles que narran que la expansión incaica habría llegado más al sur del río Maule y que además se habría producido una última expansión o invasión en las cercanías del río Biobío. También se menciona que Túpac Yupanqui se quedó en el valle de Arauco, donde pausó el invierno y construyó algunos fuertes. El historiador peruano José Antonio del Busto recogió el testimonio del cronista Cristóbal de Molina, en el cual se contaría que Túpac Yupanqui cruzó más allá del Maule y el Biobío, alcanzando hasta el canal del Chacao. Allí se narra que textualmente que el inca, observando desde la orilla la isla de Chiloé y sin interés de conquistar esas tierras pobres y frías, regresó al Tahuantinsuyo tras su larga ausencia. La tercera y última curiosidad es, según yo, la más interesante de todas. Se trata de la expedición incaica hacia Oceanía, que sucedió en el año 1465. Para entender mejor los viajes de Túpac Yupanqui, hay que conocer primero cuáles son las subregiones de Oceanía. Aparte de los 5 continentes, la ONU divide al mundo en 22 subregiones. El continente de Oceanía se divide en 4 subregiones: Australasia, Melanesia, Micronesia y Polinesia. Con esta información sabremos en qué parte estuvo Túpac Yupanqui. Los primeros cronistas en hablar de este acontecimiento fueron los cronistas españoles Pedro Sarmiento de Gamboa, Miguel Cabello Balboa y Martín de Murúa. Ellos vivieron en el virreinato del Perú entre los años 1520 y 1600. Nunca se conocieron entre ellos, pero recopilaron relatos muy similares en diferentes lugares y de distintas fuentes. Los relatos de estos cronistas coinciden en que Túpac Yupanqui, aun siendo el auqui o príncipe, fue enviado a conquistar tierras al norte. Entonces él se dirigió al Golfo de Guayaquil, donde derrotó a la cultura puná y a los panches, que también se conocen como los tolimas.
Por consiguiente, estando Tupac Yupanqui en el norte de la isla de Puna, recibió noticias de unas islas lejanas donde encontraría oro y nuevas especies de fauna y flora que no había en el Sudamérica y que serían de mucha utilidad. Lo más probable es que estas personas que informaron a Tupac Yupanqui hacían referencia a las Islas Galápagos, que no quedan tan lejos como las islas de Oceanía. Ahora, es obvio que para que existan estas noticias, se debió haber viajado antes a estas islas. ¿Qué hizo Tupac Yupanqui? Con 25 años de edad, decidió emprender la aventura para explorar aquello que tanto le habían comentado. Mandó a construir una serie de balsas usando la planta totora y la madera balsa. Por cierto, la balsa es también el nombre de una especie de árbol sudamericano. Por lo tanto, se embarcaron con Tupac Yupanqui un gran número de expedicionarios. Esta caravana partió de las costas del norte de Sudamérica y llegó después de varios meses a una isla que bautizaron con el nombre de Aguachumbi. Los relatos de los cronistas no especifican de qué isla se trata, solo indican que Aguachumbi fue el nombre que le adjudicaron a ese territorio. Tupac Yupanqui permaneció allí un tiempo, en el que enseñó a los nativos actividades como la cerámica, la metalurgia y la textilería. Luego, al regresar visitó otra isla donde permaneció otro lapso. A esta otra isla la llamó Ninachumbi. Entonces, cuando el Auqui regresó a Sudamérica, dejó una parte de su gente en la isla y se trajo consigo esclavos negros que los nativos de esas islas poseían. Pero como se sabe, los polinesios no son negros. Por lo tanto, estos esclavos no eran oriundos de estas islas. El único lugar de donde los nativos los pudieron traer es de la Melanesia, ya que los melanesios sí tienen melanina en la piel, y de allí viene el nombre de esa región. Esto explicaría que antes de la llegada de los españoles a América ya existía habitantes negros en Sudamérica, especialmente en la zona de Puerto Viejo en Ecuador. Este gran acontecimiento que Tupac Yupanqui protagonizó ha permanecido ignorado hasta el siglo XX. En los años 60, un catedrático peruano llamado Germán Busse de la Guerra recogió las crónicas de los escritores españoles del siglo XVI para estudiarlas científicamente por primera vez en la historia. Germán Busse sacó un libro en 1967 titulado Los peruanos en Oceanía. 6 años después, en 1973, sacó otro libro llamado Historia Marítima del Perú, época prehistórica. En estos libros se fundamenta todos los indicios recopilados de las crónicas. Pero los estudios no quedaron allí. En el año 2002, el antropólogo peruano llamado Federico Kaufmann Doig publicó un libro titulado Historia y Arte del Perú Antiguo. Allí sienta las bases de una teoría sobre los viajes de Tupac Yupanqui a la Polinesia. Pero no todo se resolvió. Existía todavía una gran duda. En ese momento todos los historiadores estaban de acuerdo en que Tupac Yupanqui realizó al menos un viaje y desembarcó en unas islas. Hasta allí chévere. Pero no se sabía qué islas eran. Ese era el problema. Porque pudo haber sido las Galápagos, pudo haber sido la isla de Pascua, las islas Salomón. No se sabía debido a que las crónicas del siglo XVI solo dicen que el Auqui llegó a unos territorios que él mismo bautizó con el nombre de Aguachumbi y Ninachumbi. Es aquí donde aparece en escena el historiador peruano José Antonio del Busto para dar solución al dilema. Él pone manos a la obra y dice que para saber qué islas fueron visitadas, basta con buscar las huellas que dejaron los exploradores incas en cada isla. Eso implicaba viajar e investigar a todas las islas, lo cual no se acabaría nunca, porque son miles en las que pudo estar Tupac Yupanqui. Pero que no cunda el pánico, dijo Antonio del Busto. Antes de buscar como loco en toda la Polinesia, se estudió la corriente de Humboldt para saber la dirección correcta. De esta forma, solo se tenía que investigar a menos islas. Y así fue. Antonio del Busto viajó a esta zona de la Polinesia y encontró en la isla de Mangareva algo muy curioso. Sus pobladores cuentan una leyenda popular de la isla. El relato consiste en que un rey llamado Tupa vino de Oriente trayendo tecnología nueva como la cerámica, la metalurgia y la textilería. Esta leyenda existe en la tradición oral de los pobladores. Además, existe un estrecho llamado Tupa y una danza llamada Tupa que se baila hasta el día de hoy en esta isla. El historiador además encontró balsas de totora, que es una embarcación que solo los peruanos las fabrican desde tiempos de los mochicas. Antonio del Busto, sorprendido con todo esto, siguió su viaje y llegó a la isla de Pascua, cuyo nombre nativo es Rapa Nui.
Allí sus pobladores cuentan una leyenda llamada Mahuna Terrat, que significa hijo del sol. Además cuentan que la isla se llamaba antes ombligo del mundo en el idioma de los nativos. Estas coincidencias emocionaban mucho a Del Busto, pero hubo algo que lo emocionó muchísimo más. Encontró una construcción inca. Se trata del santuario de Binapú, el cual está hecho con la misma arquitectura incaica. No hay nada que lo diferencie con Sacsayhuamán o con el Coricancha. Es la misma técnica, el mismo estilo. Además es único en la isla de Pascua y en toda Polinesia. Existen decenas de pruebas más que Antonio Del Busto recopiló. Todas ellas están publicadas en su libro titulado Tupac Yupanqui, Descubridor de Oceanía, que salió en el 2006. Un datillo extra es que en los años 40 un explorador noruego llamado Thor Heyerdahl quiso demostrar que la Polinesia fue poblada por primera vez por culturas precolombinas del antiguo Perú. La comunidad científica rechazaba sus hipótesis diciendo que en esa época no se tenía las tecnologías para viajes tan largos. Entonces el explorador construyó una balsa al que bautizó con el nombre de Kon-Tiki, mismo dios de los polinesios. La balsa era igual como sería en la época de los moches. Kon-Tiki zarpó del Callao en 1947 para demostrarle al mundo que el viaje es posible. Su aventura fue un éxito. El documental del viaje ganó un Oscar. Thor escribió un libro llamado Kon-Tiki, que fue un éxito de ventas. Existe el Museo Kon-Tiki en Noruega, donde se exhibe la misma balsa que usó Thor en su viaje, y hasta se hizo una película en el año 2012. La historia oficial nos cuenta que la isla de Pascua fue descubierta en 1722 por un holandés, pero ¿saben qué? Él encontró plantaciones de camote y totora, los cuales son oriundos de Sudamérica. Y algo que ningún colegio ni universidad enseña es que el Perú, siendo un virreinato, fue el primero en explorar Oceanía en el siglo XVI. En 1567, Álvaro de Mendaña parte del Callao y descubre las Islas Salomón. En 1605, Pedro Fernández de Quirós parte del Callao y descubre Vanuatu. Al año siguiente, Luis Báez de Torres parte del Callao y descubre Nueva Guinea y Australia, y nadie lo sabe ni se enseña. Dime, ¿quién te va a contar estas cosas? Como dato adicional, porque no me gusta quedarme con la información, pues quiero pasarle todo a ustedes. El dios Tiki es el nombre del dios de los polinesios, que no existía hasta después de la llegada de Tupac Yupanqui. Esto quiere decir que este inca les inculcó esta deidad, que viene a ser el mismísimo dios Huiracocha. Y como prueba de ello, existe una estatua en Bolivia llamada Kon-Tiki, construida por los Tiahuanaco. Por cierto, la invocación completa de Huiracocha es Apu Kon-Tiksi Huiracocha Pachayachachik. Si te pareció informativo este video, por favor regálame un like, compártelo, visita mi canal secundario para ver otro tipo de contenido. Si tienes tiempo de leer estos libros, que son la fuente de mi contenido, léelos. Es fácil encontrarlos en cualquier librería. Sígueme en Facebook, Twitter, Instagram. Los enlaces directos están en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.